Ahí está. Bueno, ahora sí, buenas tardes formales. ¿Pueden ver ahí la Sí, se ve presentación? ¿Se ve perfecto. más o menos bien o es muy chiquita? Sí, se ve bien. Ah, buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, me estaban diciendo algunas que vienen un poquito demoradas con algunas lecturas o actividades y les decía que, bueno, que a no preocuparse, que la idea ahora desde esta segunda unidad van a ir viendo que es graduar, digamos, no atosigarlas tanto con muchas actividades y ahora justamente también dejarles tiempo para resolver el primer parcial, que lo voy a estar cargando mañana con la clase 6, ¿sí? Eh, Ahora vamos a revisar, estamos ya casi próximos a terminar la segunda unidad, como hicimos en el video encuentro anterior, los temas para que ir ordenando, ¿no? Porque a mí me da la sensación que con esto también de la asincronicidad, que por ahí van entrando a medida que pueden, están con muchas materias y todo, que nadie se desoriente en cuáles son los ejes y los temas centrales que estamos viendo por unidad, la bibliografía que tienen que tratar de leer para poder profundizar y decantar todos estos conceptos y cuáles son las actividades esperadas, digamos, que vayan realizando. ¿Sí? Así lo organizamos en el video encuentro anterior y ahora un poco siguiendo esa línea. Entonces, en esta segunda unidad, los conceptos que trabajamos fuerte y que ustedes revisen, digamos, en las grabaciones, en los textos, y en los videos, ¿sí? Que ustedes verán que en cada clase, en general, trato de nutrirlos con videos que intento que no sean muy extensos, pero que ayuden, ¿no? Como a ejemplificar o bien a ampliar la definición de algún concepto. Así que las invito a no pasar de largo esos videos porque creo que son recursos valiosos, digamos, para poder captar tantas ideas y conceptos, ¿no? Entonces, en esta segunda unidad tuvimos 4 clases, en realidad la sexta la cargo mañana, ¿sí? Hoy vamos a anticipar algunos temitas que se trabajan en la clase 6, pero como para que quede, digamos, todo el temario concentrado, ¿sí? El concepto de cultura, la relación naturaleza-cultura y naturaleza biológica y cultural del ser humano, los conceptos de etnocentrismo, prejuicio, racismo, estigmatización y discriminación y el impacto que ellos tienen en la salud, ¿sí? Quizá este eje conceptual sea el más familiar, ¿no? Para todos nosotros, porque es parte de situaciones o problemáticas que seguramente han visto en otras materias y que, bueno, se viven, se conocen, ¿no? Desde la vida misma, digamos. El relativismo cultural, la salud, enfermedad y atención, cuidados y muerte como construcciones socioculturales, un poco lo venimos diciendo, pero sobre todo en la clase 6 de mañana vamos a ahondar un poco más. La diferencia entre enfermedad, padecimiento y dolencia y la enfermedad como experiencia vivida, ¿no? En relación a esta diferencia. Estos son los ejes y los temas trabajados a lo largo de toda la unidad y que, como decía, se terminan de completar con la clase de mañana, ¿sí? Acá les concentré el listado de bibliografía. Puede parecer un montón, pero tengan en cuenta que varios de los textos, primero como ahí indico en la última línea, están en este mismo manual, por ponerle un nombre, digamos, que es de Chiriguini, que es Apertura a la Antropología, ¿sí? Y que es un manual súper de lectura muy accesible, de letra muy grandes, y los textos son breves, ¿sí? Así que a no asustarse, digamos, si traen lecturas demoradas, atrasadas, y por supuesto, vayan a las definiciones y a las cuestiones centrales, como en toda lectura, ¿no? Ustedes van a ver cuestiones por ahí más históricas, de descripción de algunas temáticas. No vamos a hacer tanto hincapié en eso, por supuesto sirven como contexto general, digamos, pero sí poder abstraer de estos textos las definiciones centrales de estos conceptos que mencionaba en la diapositiva anterior. Perdón que leo, creo que hubo un comentario de alguien. Bueno,
disculpen que yo los pierdo un poco, si quieren hablar también directamente pueden habilitar el micrófono y me interrumpen, no hay problema, porque al tener el power por momentos los pierdo un poquito y no los veo. Bueno, entonces estos serían los 7 textos, ¿sí? de la unidad 2. Algunos van a estar indicados en la clase de mañana, ¿sí? Y como decía, los primeros 5 los van a encontrar en este manual de Chiriguini. Como verán, a lo largo de la materia usamos varios textos de este manual Apertura a la Antropología. En cuanto a las actividades, recuerden, y por eso ahora la idea de descomprimirlo, sé que en la primera unidad fue bastante intensa la propuesta de actividades, de participación en los foros, etc. En esta unidad 2 tienen para poder intervenir de manera optativa, lo puse, pero bueno, las invito a que lo hagan. En la cohorte anterior ese foro estuvo muy nutrido, interesante, así que el foro de la clase 4, ¿sí? Para ejemplificar y trabajar un poco esta relación de naturaleza y cultura en los seres humanos. El tiempo, digamos, para ponerse al día quienes tengan pendientes algunas actividades de la primera unidad y resolver y entregar el primer parcial que voy a cargar mañana y que les propongo no, sí les propongo, pero fecha máxima, digamos, de entrega es el 9 de mayo, ¿sí? Por supuesto, quedo abierta a las consultas después en relación a las consignas, donde van a ver que está orientado a temas que venimos trabajando, ¿sí? No se van a encontrar con sorpresas, ¿sí? Pero la idea es que hagan lindos trabajos, ¿sí? En el sentido de no hacer corte y pegue, por supuesto, que eso no nos gusta a los profesores, ni nos damos cuenta cuando hay corte y pegue textual de los textos, así que al ser un trabajo domiciliario que ustedes tienen tiempo, la idea es que puedan resolverlo con sus propias palabras y que puedan evidenciar realmente la lectura de los materiales, citar, ¿sí? Si en alguna definición les interesa muy especialmente traer a algún autor o autora, se cita sin ningún problema. También evidenciar que han visto los videos, ¿no? Como para decir, digamos, que se pueda dar cuenta, y más en esta modalidad, que han estado siguiendo los materiales, ¿sí? Y, por supuesto, por favor, revisen redacción, revisen ortografía, ¿sí? Tienen tiempo, así que no hay que entregar trabajos mal escritos, ¿sí? Donde se nota que no hay una lectura antes de entregarlo. Así que, por favor, eso, sean cuidadosas y cuidadosos, y como un ejercicio también ya de un estudiante universitario, ¿sí? El trabajo sí va a ser individual, Florencia. Sí, sí. Mañana igual no hay problema. Yo todavía no, estoy hablando como en términos generales y todavía no les cargué las consignas, sino simplemente algunas recomendaciones, comentarios, y mañana van a tener las consignas, ¿sí? Con la clase 6. Así que bueno, van a tener el tiempo de abordar esa clase, de ponerse al día con las lecturas. Importante, la semana que viene no les cargo nuevas clases para dejarles tiempo justamente a que puedan estudiar, resolver, escribir y entregar el trabajo para el 9. ¿Vamos? Esos como comentarios así generales para ubicarnos, digamos, donde estamos en la asignatura. Y la idea ahora es trabajar, digamos, reforzar, recuperar algunas definiciones que hemos visto en las clases, quizá algunos, si vienen un poquito más demorados con mirar los videos y todo, va a ser más novedoso, y para otros va a ser en modo de recordatorio, ¿sí? Uno de los ejes centrales, entonces, de esta segunda unidad, decíamos que es el concepto de cultura, así que de alguna u otra manera lo venimos ya analizando desde la unidad anterior, pero ahora como para hacer foco, ¿no? Entonces, es importante decir que existen muchas definiciones y no hay una única manera de definir lo que es la cultura, ¿sí? Podemos acá sintetizar y recuperar algunas de las que hemos trabajado en los distintos materiales, ¿sí? Gravano, que es uno de los autores que proponíamos para leer, nos dice que la cultura implica hablar tanto de prácticas como de representaciones
simbólicas, ¿sí? Como acciones de vida que van a adquirir significados, ¿sí? Y que establecidas, digamos, por los actores, que los comparten y no sentidos dados en forma natural, ¿sí? Y además implica el establecimiento de modelos que sirven para la acción, ¿sí? Que actúan como parámetros para la atribución de esas significaciones y valores. Otro autor, Duque Páramos, otro de los que tienen por allí para leer, nos dice que son sistemas de saberes, prácticas e instituciones compartidos, ¿sí? Por distintos grupos humanos que se expresan en ideas y conductas transmitidas, ¿sí? Y al tiempo transformadas por personas a través de relaciones de poder. Y este también era como otro tema importante a tener en cuenta también, la cuestión del poder en la cultura, ¿no? Otro autor, en realidad antropólogo, Falomir Park, es uno de los que les propongo en uno de los videos, que ahí lo que resalta es que la cultura no es una conducta, ¿sí? Sino que es un entramado de significados, ¿sí? De mapas o planos, digamos, de cómo interpretar al mundo, ¿sí? Y cómo en función de ello se orienta la cultura, ¿sí? Y nos da ahí también ejemplos, digamos, que como el que menciona, digamos, como en una misma familia incluso, donde se supone que hay una misma cultura, hay personas después que actúan y tienen conductas diferentes de las otras en un mismo grupo familiar, ¿no es cierto? Entonces, esta gran definición como mapa o planos que luego cada agente, cada subjetividad, cada persona la pone en juego a través también de la propia interpretación, de los propios valores y del contexto, digamos, en el cual se ubica, ¿sí? Y ahora para hacerlo un poquito más interactivo, no sé si llegaron a ver un video muy cortito de este filósofo, Edgar Morin, que nos dice que somos 100% naturales y 100% culturales, ¿sí? Y quería preguntarle si esa era una de las propuestas en este foro optativo, y que por ahí este intercambio nos pueda servir también para destrabar un poco por ahí. ¿Qué piensan de esta frase, ¿no? ¿Qué significa para ustedes? Y si se les ocurre algún ejemplo, digamos, que evidencie esta idea. Así que ahora les habilito, digamos, el micrófono o la palabra. ¿Quién se anima a romper el hielo en relación a esto? Bueno, si quiere puedo empezar, profe. Dale, Sonia. Una de las cosas que yo puse ahí en el foro, que yo había notado del texto de Garabano, creo que fue, que la cultura surge a partir del encuentro con los otros, pero del encuentro tanto físico como en las distintas formas de comportamiento con las otras personas. El hombre se diferencia del resto de los seres vivos por la utilización de la razón. También había notado y me había llamado la atención y también lo puse. Y algo que también me pareció interesante que dice que la cultura la producimos los seres humanos, que es una construcción de las diferentes formas de hacer, de pensar y de expresarnos. Bien. Y esto de la cultura no viene como un legado genético, por este motivo que la vamos construyendo. Perfecto. Bien, vamos bien por ahí. Exactamente, la cultura, o sea, nos construye y al mismo tiempo nosotros construimos cultura, ¿no? Y la vamos transformando a lo largo de nuestra vida, digamos, y por eso, digamos, es tan importante siempre ubicarnos, digamos, en el contexto social e histórico, ¿no? Vamos bien ahí para romper el hielo y para empezar. Eh, y a ver si ahora a alguien se le ocurre algún ejemplo concreto que tenga que ver con esta frase, ¿no? De los seres humanos como
100% naturales y 100% culturales al mismo tiempo. ¿Algún hecho de nuestra vida que signifique esto? Débora, ¿querías hablar? Sí, por ahí se me ocurre esto, ¿no? O sea, que todos nacemos físicamente parecidos, ¿no? O sea, genéticamente todos hablamos, caminamos, comemos, pero cuando estamos insertos en un hogar, en una casa, en un barrio, en una ciudad, empezamos a cambiar ciertas cosas. No sé, supongamos las comidas. Las comidas es algo que todos comemos de la misma manera, utilizamos el sistema digestivo, todo, pero quizás las prácticas no son las mismas, quizás no usamos cubiertos o usamos otras cosas. También de generación a generación se van pasando platos y comidas, ¿no? Y entonces como que se va construyendo nuestra cultura, se podría decir culinaria, por ejemplo. Y así Perfecto. con un montón de otras cosas, con el idioma, o con lo que hablamos, o con lo que vamos pensando. Totalmente. O A también, eso, por a eso ejemplo, apuntábamos, muy bien, muy bien. o lo religioso, viste que a veces uno dice, bueno, tenemos distintos pensamientos, y sí, si uno nace en un hogar que es, no sé, que es católico, el otro que nace musulmán, va a tener diferentes cosas. Físicamente o genéticamente tenemos muchísimas cosas parecidas, pero van a ir cambiando de acuerdo a donde habitamos. Bien, bien. Sí, Después, también quiero agregar dale. a lo que decía Sí. Débora, que la cultura incluye esto de los lenguajes, los símbolos, gestos, pero que cada grupo le va otorgando un sentido diferente. Exacto, exacto. Bien, bien, vamos muy bien por ahí. Después si revisan de nuevo el videíto este de Morén, que es muy cortito, ahí menciona algunos ejemplos que son, bueno, trascendentales, digamos, en la vida de los seres humanos, como puede ser, digamos, como hechos biológicos comunes a todo el ser humano, como puede ser el nacimiento, la muerte, el comer, como el ejemplo que decía Débora, o sea, todos nacemos, pero no nacemos de la misma manera, ni con los mismos rituales, ¿no? La muerte, digamos, como hecho biológico, podemos decir que es igual, digamos, para todas las personas, pero cómo se muere, de qué manera, etcétera, tiene que ver directamente con la cultura de cada lugar y de cada momento histórico, ¿no? Y de cada grupo incluso, y de cada familia, podemos decir, ¿no? Entonces, como al mismo tiempo que somos 100% naturales por un montón de características, digamos, somos al mismo tiempo 100% cultura. Cualquier hecho de estos, digamos, está totalmente atravesado, construido y condicionado por nuestra cultura, ¿sí? Lo mismo va a suceder con la concepción de salud, ¿sí? Con la concepción de enfermedad, y esto es por ahí un poquito lo que vamos a hacer hincapié en la sexta clase de esta unidad 2, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre eso o continuamos? Mismo en las enfermedades, el distinto Sí, tipo de tratamiento que le dan las distintas culturas también. exactamente, exactamente. Y cómo también esos tratamientos son asimilados incluso de manera muy diferente por cada persona también, ¿no? Y justamente sobre el final de la clase les iba a sugerir un pequeño documental que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Eh, bien, continuamos entonces. En relación a esto, este concepto de la cultura como transformación de lo natural, ¿no? Y dice que la cultura se constituye por oposición y transformación de la naturaleza, ¿sí? Porque somos la única especie que ha desarrollado la cultura como modo por el cual ya no solo estamos en el mundo de la naturaleza, ¿sí? Como las plantas, como los animales, como el mundo de lo inorgánico, ¿no? Hablaba Sonia antes de la razón, ¿no? Y tiene que ver también con esto, ¿no? Y esto es lo importante, dice, porque los otros animales no hacen sino cumplir con las leyes naturales, ¿sí? En el sentido que ninguno
de ello se representa lo que hace con símbolos, ¿sí? Como algo que puede ser interpretado con otro sentido, ¿sí? Que el de su propio sistema de comunicación, ¿no? Con significado fijo, las señales. En cambio, nosotros, los seres humanos, en nuestro mundo de símbolos, siempre estamos necesitados de un proceso de interpretación, ¿sí? Y los sentidos nunca están dados como algo fijo y natural, ¿sí? Esto es lo que decía Sonia también al inicio, de esta capacidad de producir cultura, ¿sí? Y también a través de la cultura de transformar lo natural, como puede ser, por ejemplo, esto del comer, ¿no? A través de la cultura transformamos un acto natural, como puede ser la alimentación, por los distintos hábitos y las distintas interpretaciones y connotaciones que le ponemos a ese acto, ¿no? Esta oposición conceptual entre naturaleza y cultura resulta básica para comprender no solo esta última noción, ¿no?, de cultura, sino también para situar el primero de los eslabones que constituyen al ser humano como tal, ser productor de cultura. Sonia parecía que había leído el PowerPoint antes de entrar a la clase. No, me anoto mucho, profesor, y todavía uso mucho lápiz y papel. No, muy bien, porque, bueno, acá mi idea es simplemente resaltar esto, como que queden resonando los conceptos más importantes, ¿no? De algunos de los textos, así que bien que te quedó ahí esa idea tan importante. Y después, perdón que no bajé, voy, intento eso, ahí está. Disculpen, bueno, este concepto, ¿no?, de la cultura como arena de luchas por los significados, ¿sí? Este concepto también de dominación y hegemonía. Si decimos que los significados o sentidos no son algo dado, ¿sí?, sino construcciones permanentes, también tenemos que tomar nota que en las culturas siempre se establecen modelos, ¿no?, de lo que hay que hacer y decir. Mensajes que apuntan a la reproducción porque representan intereses, ¿sí?, que tratan de imponerse, conservarse o mantenerse, ¿sí? Y este mantenimiento o no de los mismos, digamos, va a depender de quién detente el poder de establecer estos sentidos o bien de convencer a los demás de que esos sentidos son los que hay que mantener, ¿sí? A la primera forma, la imposición, se la llama dominación, y que es cuando al otro, digamos, no se le brinda la oportunidad ni siquiera de manifestar su identidad o su significado, ¿sí? Entonces, la cultura, por eso decía que al inicio del encuentro, digamos, esta relación también importante entre cultura y poder, ¿no? Entonces, aquí hay una manera, digamos, de hacer prevalecer, digamos, determinado modelo, determinada cultura, ¿no? Y es la dominación. Una segunda, sí, puede ser también a través de la aceptación, del consenso, ¿sí? Puede haber representaciones o prácticas que no respondan a nuestros intereses objetivos, ¿sí? Pero aún así las actuamos, las hacemos, las internalizamos. Esta segunda forma, ¿sí?, que no implica necesariamente imposición por la fuerza, sino consenso de parte de quienes no comparten objetivamente intereses de quien domina, pero se apropian de ellos, se le da el nombre de hegemonía, ¿sí? Y consiste en esta aceptación de una concepción del mundo como propia, digamos, aun cuando en algunos casos resulte contraria a los intereses sociales o de clase de quien la adopta, ¿sí? Vamos bien con eso porque también era uno de los ejes que les proponía para este foro optativo de la unidad 2 para también tratar de ejemplificar y de pensar en estas relaciones de poder que se dan en relación a la cultura, ¿no? Y creo que existen también muchos ejemplos, quizás no, ahora por ahí no se me ocurre alguno directamente ligado con la salud, pero bueno, digamos, vivimos en un mundo globalizado, capitalista, y donde ¡Angie! ay, Débora, cuidado que se te habilitó. ¡Ay, sí! Porque no me deja de escuchar. Ah, ok. Bueno,
La retaste, Angie. Bueno, como también esto, sin darnos cuenta, muchas veces adoptamos, ¿no? Hábitos, modelos, conductas que si tomamos distancia, si desnaturalizamos, digamos, algunas cosas, nos damos cuenta que son modelos hegemónicos, digamos, que estamos asumiendo y que por ahí no tienen que ver directamente con características, ya sea, como decía ahí, de clase o de contexto, ¿no? En el idioma también se puede pensar, ¿no? Cuando de pronto nos encontramos incorporando términos, en general de Estados Unidos, ¿no? O sea, o propagandas, digamos, que no tienen que ver tanto con nuestra cultura, pero que a través de esta vorágine, digamos, y que se va generando esa hegemonía y se apropian códigos y significaciones que no tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra vida. Ahora, para seguir, digamos, ir haciendo como un mix de conceptos, en una de las clases también trabajamos bastante las categorías, ¿no? De etnocentrismo, estigmatización, discriminación, relativismo cultural. Así que los voy a invitar a ver un video cortito y que podamos, después de verlo, nada, dialogar un poco más, poniendo en práctica, digamos, estos conceptos que ya trabajamos en una de las clases de la segunda unidad, ¿sí? Dejo de compartir acá. Me llevo por las dudas este enlace, que no me acuerdo si lo dejé abierto. Sí, acá va. Bueno, ahora sí, disculpen la lentitud, ahí comparto el video. Pensando en estas categorías que les comentaba recién, ¿no? Relativismo cultural, etnocentrismo, discriminación, estigmatización, y conversamos un poco sobre eso. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely.
we who are bisexual, and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark, all that we share. ¿Se pudo ver bien? Sí, sí, se pudo ver bien. Sí, sí, profe. Bien. Bueno, alguien lo había visto. ¿Qué les resuena, digamos, de esto en relación a los conceptos, ¿no? De etnocentrismo, relativismo cultural, quienes hayan podido ver alguna de las clases anteriores de esta unidad? A ver si se anima alguien. ¿No les resuena nada? Es como que al principio todos vemos, voy a sin gritar, disculpen. Es como que al principio vemos eso, ¿no? Que uno ve al otro con las diferencias. No sé, aparecían y bueno, ponemos al bisexual, al que es religioso, al que es, o sea, como sectorizando, ¿no? Y en realidad lo vemos desde otro lado, como algo que no lo reconocemos o diferente, y como que también por ahí generamos prejuicios. Bien. Y ahí es cuando en realidad te das cuenta de que en realidad, como decía él, bueno, yo soy capaz que madrastra y la otra persona también, o sea que en algún punto compartimos algo y vivenciamos las mismas cosas y experiencias, a pesar de las diferencias. Perfecto. Sí, además dice también que justamente en el texto dice que el etnocentrismo justamente es el parámetro desde el cual nos tenemos que posicionar para valorar otros grupos, otras culturas. A veces más valoración por nuestra propia cultura y menos valoración hacia otras. Claro, el etnocentrismo lo que dice sería como una mirada, digamos, poniendo por arriba, digamos, a mi propia cultura en relación a las de los demás, ¿no? Contrario al relativismo cultural, ¿sí? Que acá les traía, digamos, como recordatorio y pensando también, ¿no? En esta situación del video, ¿no? En donde cada sociedad o cada cultura, cada grupo, cada colectivo, cada tribu, digamos, tiene derecho a desenvolverse en forma autónoma, sin que haya teoría de lo humano de alcance universal, ¿sí? Que pueda imponerse a otra argumentando cualquier tipo de superioridad, ¿sí? Entonces, pensar nada como disparador, digamos, este video, como muchas veces se producen, digamos, estos encasillamientos, estereotipos, ¿no? En función de cuestiones, incluso muchas veces que van desde el uso de determinada vestimenta, de cómo, de los cuerpos, de los movimientos, de los códigos, ¿no? Y cómo a partir de eso se pueden generar situaciones de discriminación, racismo también, que tienen que ver muchas veces incluso con características, digamos, raciales. Y bueno, cómo esta propuesta, digamos, de la mirada antropológica en relación a la cultura propone esta perspectiva, ¿no? Del relativismo cultural, en donde esto, ¿no? Como dice ahí, no hay culturas, ¿sí? Superiores ni inferiores, ¿sí?
Sí, inclusive, profe, ese muchacho que pasó solo, Sí, que es bisexual, pienso, él también elabora su propia cultura. sí. Todos y todas, sí, 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 por supuesto. Es como decíamos al inicio, o sea, uno, desde que nacemos en determinada cultura y desde el primer momento de nuestra vida, digamos, empezamos a absorber y a formarnos y a construir, digamos, nuestra subjetividad en una cultura, ¿no? Así que todo el tiempo estamos atravesados y atravesadas por eso y al mismo tiempo la vamos transformando, ¿sí? Por eso, digamos, nacemos en un momento histórico, en un determinado contexto social, clase social, en determinada ciudad o pueblo, en determinada familia, y bueno, todo eso también, digamos, nos va construyendo, pero al mismo tiempo tenemos esa capacidad de agencia de transformarla, de modificarla, ¿no? Por eso este ejemplo que decía en uno de los videitos del antropólogo, que hasta incluso en las mismas familias no somos todos iguales, ¿no? A pesar de que recibimos supuestamente la misma educación, la misma cultura, etcétera, cada sujeto, cada persona hace con eso algo diferente, ¿sí? Tenemos, a ver, disculpa que leo en paralelo, Eliana dice que tenemos que tener una mirada más amplia de las culturas de la diversidad. Exactamente, exactamente. Esa es un poco la propuesta, la invitación, digamos, de la mirada antropológica, ¿no? Y que esto nos permita trasladarlo a problemáticas, a situaciones vinculadas al campo de la salud y en particular de su profesión. Bien, acá les proponía, para como ejemplificar estos conceptos, ¿no? De discriminación, de estigma también, que en una de las clases también había algunos videitos para pensar, ¿no? Y cómo se pone muy en juego, sobre todo, la cuestión del estigma y del prejuicio en problemáticas de salud mental o de discapacidad, ¿no? Que son muy importantes. Bueno, les sugería acá, después la van a tener a mano, una nota muy cortita de diario, pero que lo importante de esa nota es esta idea que dice que no, este autor, ¿no? Decía que no conoce a ninguna persona que sufra por tener síndrome de Down, sino que sufre por la discriminación, ¿no? O el estigma que conlleva ese síndrome, y que ahí claramente se pone la cultura, ¿no? Sobre una cuestión, digamos, vinculada con la salud, ¿sí? Así que nada, eso se los dejo, digamos, simplemente como perlita, así como otro ejemplo, digamos, que para seguir pensando en estos conceptos. Para ir finalizando algunos temas que vamos a profundizar también en la clase de mañana, todo el tiempo, o sea, pensar esto, ¿no? Que venimos trabajando más a nivel teórico de la cultura y cómo nos va construyendo, cómo la cultura también construye, ¿no? Los conceptos de salud y de enfermedad, ¿sí? Y siempre, digamos, las percepciones de buena y mala salud se encuentran culturalmente construidas, ¿sí? El malestar, el sufrimiento, la enfermedad son experiencias personales únicas, ¿sí? Por supuesto, pensado en términos colectivos, hay culturas que van a definir de una u otra manera cada uno de estos conceptos, pero además, lo que también es interesante pensar es las experiencias personales en relación a esto, ¿no? Había un video donde les proponía escuchar a una persona con esquizofrenia, si no recuerdo mal, y transmite, digamos, la experiencia vivida en relación a esta enfermedad, ¿no? Y que en cada persona vive alguna situación de enfermedad de manera particular, de manera singular, de manera muy subjetiva, ¿no?
y que tiene que ver con la cultura, además. Bueno, esto, ¿no? La salud de enfermedad se construye, ¿sí? Se vive, cuida y padece sociohistóricamente, ¿sí? Y en función de muchos condicionantes o variables, ¿no? Las condiciones de vida, las representaciones que uno tiene, ¿sí? Las instituciones a las cuales puede acceder o no puede acceder, o que forman, digamos, atienden determinadas cuestiones en función, a partir de las normas, de las prácticas, de determinados rituales, digamos, y de las emociones también, ¿no? Y en relación a todo esto, cómo se construye, ¿no? Esto de la salud, de enfermedad, pensar y proponerles acá a través de esta imagen, también aplicarlo a los cuerpos, ¿no? Y pensar esto, ¿es el cuerpo parte de lo social, de lo cultural? ¿Qué les dice esta imagen, digamos, de estas dos personas en relación a esto, ¿no? También a poder situar y reconocer que todo el tiempo tenemos representaciones, digamos, ¿no? Sobre la buena o mala salud, sobre la salud de enfermedad, etcétera, y que están situadas en contextos sociohistóricos y culturales que impactan, ¿no? Sobre ellas, sobre la salud. ¿Tienen alguna reflexión sobre esta imagen que les comparto y esta cuestión de cómo la cultura y lo social también construyen, ¿no? Estaba leyendo tu comentario, Sonia, de acuerdo. Pienso que el cuerpo, claro, sí, es parte de lo social. Nosotros estamos justamente en una sociedad donde, no sé si está bien dicho, los condicionantes de buen cuerpo, esbelto, delgado. Entonces, todo eso condiciona de alguna manera estos estereotipos a los que tenemos que alcanzar o llegar. Uno ve estas imágenes y producen un impacto, ahora en una foto, un impacto visual, porque no es lo que socialmente está determinado como un buen cuerpo. Sí, incluso la diferencia, ¿no? Como dos cuerpos quizás extremadamente delgados, pero cómo se llega a eso producido por contextos. Obviamente es una fotografía, estamos haciendo un ejercicio, ¿no? A partir de contextos y determinantes y condicionantes muy diferentes, ¿no? En el primero nos podemos imaginar situaciones de mucha desigualdad, de gran dificultad de acceso a recursos, de discriminación, etcétera. Y el segundo pareciera una situación más producida, digamos, por esto que vos decías, Sonia, al final, ¿no? De lo que se espera de los cuerpos, que sean delgados, que sean, sí, flacos, digamos, y como eso también puede producir situaciones de enfermedad, ¿no? Así que bueno, esa era un poco la invitación, digamos, con esta imagen. No sé si se les cruza alguna idea más en relación a esto, lo que venimos comentando. Que bueno, ahí me puedo ver un poquito. Dale, bueno, que en la relación de la imagen observamos, aparte de lo que es la otredad y la cultura de diversas perspectivas, porque son dos culturas diferentes que se la ven de diferentes formas. Tienen una forma de vivir que ellos están acostumbrados, pero nosotros a nuestra forma de ver no estamos acostumbrados a su forma de vivir. Y bueno, y se nota también cómo lo que es la salud influye en estando con el bienestar de cada uno. Bueno, y qué otra cosa más. Bueno, que también se refleja bueno, cómo interactúa también el gobierno en este caso, porque no están situadas en un lugar
bueno, para para mi forma de ver, ideal, porque están trabajando siempre en el piso. Nosotros estamos más acostumbrados a trabajar desde otro, otro lugar. A mí me pasó también cuando fui a Tailandia, que la gente está trabajando todo en el piso, haciendo todos los trabajos en el piso. Por ejemplo, mantenimiento de motos, comidas, lavaban los platos, lo hacían en la calle. Bueno, en este caso veo que están cocinando de un lado y el otro lado están buscando algo. Bueno, Bien. eso. Dale, Débora. También yo veía como que son distintas, aparte de la cultura, las fotos son totalmente distintas porque, o sea, en una se ve la necesidad de, de la parte económica, ¿no? O sea, no tiene alimentación porque no tiene el acceso. Eh, en el caso no sé, debe ser África o no sé qué lugar será. Y en la otra, la chica, si no me equivoco, está en la playa, ¿no? Sí, en realidad es una imagen que, sí. Como que en realidad, claro, ahí cambia lo social porque en realidad, evidentemente, tiene una enfermedad porque, o sea, intenta llegar a estos estereotipos de delgadez. Entonces, ya cambia totalmente. O sea, una cosa es por la apariencia y la otra es por una necesidad de que no hay acceso a lo básico, al acceder a la comida, a la salud, a nunca ir a un lugar donde puedan, un hospital, son totalmente distintas. Exactamente. Bien. Apuntamos un poco a eso, exacto. Cómo todo de alguna manera está construido, digamos, socioculturalmente, ¿no? O sea, por los condicionantes, incluso como veíamos en la primera unidad, a partir de los determinantes sociales, digamos, que afectan a la salud, hasta cuestiones estrictamente culturales, como podemos imaginar, en función de lo que decía Débora, lo último, de la foto de la mujer, que pareciera que está en una playa, que, bueno, y que uno puede imaginar, digamos, es un ejercicio, como decía antes, siguiendo, digamos, de determinados modelos y estereotipos, digamos, de delgadez y de figuras, digamos, que se espera, sobre todo de lo femenino, de las mujeres, ¿no? Más que de los hombres. Y bueno, como esos modelos que podemos relacionarlo también con el concepto de hegemonía, que uno se lo apropia a veces sin darse cuenta y como genera, digamos, algo contraproducente hacia nuestro bienestar, digamos, y genera un impacto esto en nuestra salud, en este caso en nuestros cuerpos, ¿no? Así que bueno, nada, esto era así como para seguir ejercitando esto y problematizando con ejemplos y situaciones concretas o hipotéticas, digamos, estas ideas y conceptos. Buenísimo. Bien, y por último, digamos, y que mañana en la clase, en la última clase de la unidad 2, va a estar un poquito más extenso, digamos, es pensar también en esto de la enfermedad como experiencia vivida, ¿sí? Más allá de la visión exclusivamente médica o clínica, ¿sí? Y esto nos va a llevar también a la diferencia conceptual entre patología, padecimiento y dolencia, ¿sí? Y pensar en esto, que la gravedad, la eficacia de determinados tratamientos, las expectativas de vida y otras situaciones, digamos, son dimensiones que se perciben, que se intervienen o median culturalmente, como dice ahí, que se construyen también a lo largo de la vida, ¿no? Digamos, situaciones de una misma enfermedad, por ejemplo, una situación de una enfermedad de cáncer, no va a ser vivida de la misma manera por cada persona, ¿sí? Y ahí se ponen en juego cuestiones culturales también ahí, ¿no? Y para analizar, digamos, estos conceptos, digamos, seguramente pueden esperar a ver la clase
Si tengo tiempo se las habilito hoy mismo, si no mañana, la clase 6. Ahí les sugiero un video documental, es un poquito más largo, pero me parece que vale la pena para poner en práctica estos, y con un ejemplo, digamos, de una historia de vida en función de una enfermedad, estos conceptos, estas diferencias entre patología, padecimiento, dolencia y enfermedad, que se llama los juegos de Crumb, ¿sí? Dejo de compartir. Bien, refrescando un poquito lo que decía al inicio, mañana cargo la última clase de la unidad, junto con las consignas del primer parcial. La semana que viene no cargo ninguna clase, así les doy tiempo para que profundicen en los textos, en los conceptos y puedan trabajar el parcial. En el medio, si hay, a partir de que vean las consignas, tienen consultas, lo que fuere, me escriben, ¿sí? Yo estoy atenta a los correos, usen esa herramienta, no hay ningún problema, o la mensajería del aula, y lo tienen que entregar el 9 de mayo, ¿sí? Luego de eso, el mismo 9 de mayo, ya damos inicio a la unidad 3, ¿sí? ¿Alguna consulta, inquietud, reflexión, situación? Pueden comentar. ¿El parcial es de unidad 1 y unidad 2? Exactamente. El primer parcial incluye unidades 1 y 2. Exactamente. Van a ser las primeras 6 clases, ¿sí? En el aula yo creo que está bastante clara, digamos, la organización. Entran por la unidad 1 y tienen todos los materiales, las primeras 3 clases, y en la segunda unidad, las clase 3, 4, 4, 5 y 6. ¿Sí? Recuerden quienes les falta participar en alguna de las actividades de la primera unidad, poder hacerlo, ¿sí? Yo voy haciendo un seguimiento sobre los aportes, y que es importante en la medida que después por ahí algún parcial esté un poquito más flojo, lo que fuere, bueno, también voy a considerar la participación, ¿no? La conexión a estos encuentros, las intervenciones en los foros, eso es importante, no es menor. Y va dando ahí muestras, digamos, del desempeño y del compromiso, digamos, con la materia. Nosotros nos volvemos a ver el 9 de mayo, entonces. No, el 9 de mayo entregan el parcial. El próximo video encuentro va a ser cercano al término de la tercera unidad, ¿sí? Vamos haciendo un encuentro por unidad, ¿sí? Así que bueno. ¿va? El próximo va a ser en 20 días más o menos, ¿sí? Cuando estemos transitando ahí la tercera unidad, ¿va? Que también es muy linda, van a ver, bueno, seguimos, ¿no? Obviamente tiene toda una hilación la materia, nos vamos a meter bastante en el concepto de interculturalidad y salud, así que, bueno, va a estar lindo. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Ningún problema? Aprovechen, o si no, vamos cerrando. Ahora sí, después descargo esta grabación y la subo para quienes no pudieron estar. ¿Vamos? Buenísimo. Bueno, les dejo un saludo a estudiar, no se asusten con el parcial que es accesible, pero sí que voy a valorar ahí lindas producciones y que muestren la apropiación de los conceptos y escritura con sus propias palabras, pero también citando algunos conceptos, ¿sí? Así que bueno, les dejo un abrazo y nos reencontramos pronto. Chao, chao. Gracias, profe, que estés bien. Que estén Gracias, bien. profe. Saludos, compas. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos.